de acá. Dale, eso me parece bien. Teóricamente debería estar grabando, pero no mandó ningún mensaje. A mí me apareció Ah, perfecto, no me lo dice a mí. un Bueno, recording in progress. entonces, Ok. no sé si hace falta hacer una introducción. Hoy defiende Santiago Ezequiel Pérez, que hizo la tesis de título Impacto de la tecnología Skipper-CMOS en experimentos de antineutrinos de reactor, bajo la dirección de Darío Rodríguez y Miguel Sofo Jaro. Bueno, le dejo, Santiago, la palabra. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, la tesis se titula de esta forma y eh, la realicé con Darío y Miguel en el Laboratorio Argentino de Mediciones de Bajo Umbral de Detección y sus aplicaciones. La charla está esquematizada al igual que en la parte escrita de la tesis. Voy a dar una muy breve introducción a física de neutrinos. Voy a hablar sobre la interacción que nos interesa estudiar, que es la interacción Sevens, que es una dispersión coherente entre neutrinos y núcleos, elástica. Después voy a hablar sobre los distintos fondos de evento que uno tiene para observar este tipo de procesos. Y por último voy a calcular la sensibilidad que tendría un experimento implementando Skipper-CMOS para poder observar la interacción. Entonces, los neutrinos son una partícula del modelo estándar que interactúa muy débil con la materia y posee una masa que todavía no está medida con precisión. Son muy abundantes en el universo y fueron predichos por primera vez por Pauli en 1930 para poder explicar la aparente no conservación de la energía en decaimientos beta. En ese momento, la hipótesis de que existía una partícula difícil de observar había sido eh, bastante radical, pero a lo largo del siglo se construyeron cada vez detectores más sensibles y con mucha masa activa para poder observar algo que interactúa muy poco. Entonces, por ejemplo, acá a la derecha muestro una foto de un detector de neutrinos, que es una cámara de burbujas, donde se puede ver cómo algo que es invisible colisiona contra otras partículas que al estar atravesando al hidrógeno en la cámara de burbujas lo están ionizando y marcando un camino. Pero el neutrino, al tener muy baja masa y no tener carga, no deja un rastro aparente. A medida que se fueron haciendo nuevos experimentos cada vez más grandes, se pudo descubrir que los neutrinos también presentan oscilaciones en distintos sabores. Es decir, hay tres tipos distintos de neutrinos, muónico, electrónico y tagónico, y pueden oscilar entre estos distintos estados a medida que se propagan por el espacio. Igualmente, de todos modos, muchas de las propiedades todavía son desconocidas. Una de las más importantes es el hecho de que no se sabe si el neutrino es su propia antipartícula, es decir, si los mismos obedecen a la ecuación de Dirac o a la ecuación de Majorana. También hay extensiones del modelo estándar que postulan la existencia de otros sabores extra de neutrinos sobre los cuales podrían llegar a oscilar. Bueno, y la historia de los neutrinos está íntimamente ligada a los reactores nucleares, ya que fue en 1956 cuando fueron observados por primera vez por Rhines y Cowan en el reactor de Savannah River Plant en Estados Unidos. Y actualmente son la fuente más intensa los reactores nucleares son la fuente más intensa de antineutrinos que se pueden generar acá en la Tierra. Acá abajo, por ejemplo, estoy mostrando un planiferio en donde se ven iluminados los distintos focos donde se están produciendo antineutrinos. Como se puede ver en el hemisferio norte hay muchísimos, ya que hay una gran cantidad de reactores nucleares, y en Sudamérica podemos destacar que tenemos en Brasil a la central nuclear Angra, en Río de Janeiro, y en Argentina tenemos a Tucha, en Lima, Buenos Aires, y Embalse, en Córdoba. Acá se puede ver una comparación de distintos flujos de neutrinos provocados por distintas fuentes. Vemos que el flujo de reactores nucleares es el más alto, y después las demás fuentes, que son, algunas son provocadas por aceleradores de partículas, como la del experimento Dune, en Fermilab, que es un experimento de oscilaciones de neutrinos, entonces hay un detector cercano
que tiene un flujo de neutrinos, y un detector lejano que los colecta a una distancia más grande, y pues se tiene el flujo solar, que también al estar lejos del Sol nos llega un menor flujo de lo que podemos generar con reactores nucleares. En la actualidad hay varios experimentos que tratan de aprovechar este alto flujo de antineutrinos, colocando detectores de bajo umbral de detección y de bajo ruido al lado de lo más cerca posible de un reactor, del núcleo de un reactor, para poder medir las distintas propiedades del neutrino. Primero que quiero mencionar es CONUS, un experimento con varios kilos de germanio activo, hiperpuro, colocado en el centro, en esta imagen que se ve acá, a la derecha, y tiene un umbral de energía de detección menor a 300 electronvolts. A través de distintos tipos de blindajes, como polietileno para blindar neutrones y plomo para frenar radiación gamma, este experimento logra bajar el fondo, es decir, las interacciones que no son neutrinos que están ocurriendo en el detector, a un valor de alrededor de 10 DRU. El DRU es una unidad que mide cuántos eventos por kilogramo por energía por día se observan en el detector. También logran disminuirlo a este valor gracias a que emplean un veto de muones, es decir, utilizan un detector secundario que elimina, que capta el paso de los muones en la vecinal del detector y logra eliminar los datos que se están tomando al mismo tiempo que pasa ese muón, porque se sabe que los mismos producen una radiación secundaria que contamina las imágenes y que incrementa el fondo de la medición. Otro experimento que vale la pena mencionar es Nucleus, el cual tiene un umbral de energía aún más bajo y implementa el mismo tipo de blindajes, de un veto de muones y polietileno y plomo para frenar las demás interacciones, y en vez de utilizar germanio utiliza unas matrices de dos cristales distintos que funcionan como calorímetros y que actualmente están pensando instalar 10 gramos de detector activo ubicadas a 102 metros y 72 metros de dos reactores nucleares en Francia para tener un flujo más alto de antineutrinos. Por otro lado, tenemos el experimento CONI, el cual utiliza CCDs de silicio como detectores y que posee un umbral de energía de 30 electronvolts. En este caso está ubicado en Sudamérica, a 30 metros del reactor Angra 2 en Río de Janeiro, y dada la velocidad de lectura de los CCDs, este experimento se ve obligado a lidiar con un fondo de eventos relativamente alto del orden de los 10 kilodiarios. Acá a la derecha se puede ver una imagen de cómo está instalado el detector. En este cilindro de cobre se puede ver, están instaladas las CCD y alrededor se tienen las distintas capas de polietileno y de plomo para poder frenar los neutrones térmicos alrededor de la planta y los rayos gamma, o fotones de alta energía. Por último, quiero mencionar a la colaboración Violeta, la cual está planeando realizar un experimento a gran escala con el detector Skipper CCD, ubicado a 12 metros del reactor Atucha 2 en Buenos Aires. En Lima, acá se puede ver una imagen de la planta. Este experimento va a estar a 12 metros, o sea que va a estar por debajo del domo, así que va a aprovechar un poco del blindaje que tiene el concreto con el que se construyó la planta, y proyectan poder observar a esta interacción Sevens en alrededor de 12.5 semanas. Pero como van a utilizar Skipper CCD, el fondo con el que tienen que lidiar es de nuevo del orden de los 10 kilodiarios, entonces es relativamente alto. Entonces, en resumen, para realizar experimentos de antineutrinos de reactor, necesitamos una fuente de antineutrinos, en nuestro caso sería el flujo de los reactores nucleares, en donde uno puede colocar al detector a distintas distancias para tener distintos niveles de producción. Necesitamos un filtro y un blindaje que permitan frenar y tapar frente a las distintas interacciones que ocurren por las demás partículas. Y por último necesitamos un detector que tenga un bajo umbral de detección para poder
captar a las pequeñas deposiciones de energía provocadas por los neutrinos. Este detector tiene que tener también un bajo ruido para poder resolver bien esta señal, y una buena resolución temporal. Con buena me refiero a que permita la implementación de un filtro activo que pueda disminuir la cantidad de muones y por lo tanto los DRU que ve el experimento. Es en este caso que resulta tentador pensar en el futuro Skipper-CMOS, que es una tecnología actualmente en desarrollo por investigadores de CONICET, SLAC y otros laboratorios, que posee las características del bajo umbral de detección y bajo ruido del Skipper CCD, y que a su vez brinda la posibilidad de tener una mejor resolución temporal, ya que puede leer píxeles en distintos canales de píxeles en paralelo. Bueno, entonces ahora voy a explicar un poco más sobre cómo funcionan los dispositivos de carga acoplada y por qué digo que no funcionan para poder implementar un filtro activo. Entonces, en analogía con una cubeta sobre la cual está incidiendo constantemente lluvia, y cada una de las cubetas está colectando agua, no puede transferir este agua de cubeta a cubeta hasta un arreglo horizontal de cubetas que después se puede mover para mover todo hacia una cubeta que está graduada. Entonces de esa forma se puede, captando el nivel de lluvia que recibió cada uno de los baldes, y medir cuánta agua incidió en un determinado tiempo. En analogía con esto, el CCD es un arreglo de píxeles de silicio sobre los cuales, al incidir una partícula, o al incidir una partícula, perdón, induce o genera pares de electrón hueco, ya que el silicio es un semiconductor. Entonces al incidir la partícula, los electrones de la banda de valencia pasan a la de conducción y se generan estos pares, y uno después con señales eléctricas puede transferir a la carga generada por esta ionización hacia un registro en serie que después mueve todo hacia un amplificador. Y este amplificador se encarga de convertir estos paquetes de carga en una señal de voltaje que después puede ser leída y así generar imágenes. Entonces, el Skipper CCD es un dispositivo de carga acoplada que tiene una modificación en la etapa de salida, en la cual se agrega una compuerta flotante que permite realizar mediciones no destructivas de la carga de los píxeles. Haciendo esto, si las mediciones no están correlacionadas entre sí, puede disminuirse el ruido que se tiene en una medición en un factor de 1 sobre n, sobre raíz de n, siendo n el número de muestras que se toman del píxel. Este tipo de detector fue postulado en los 90 y fue recientemente llevado a cabo con éxito en Fermilab, y estoy mostrando acá una imagen de los distintos, del ruido de lectura contra el número de muestras que se toman en un píxel, y la línea en rojo sería lo que uno espera con el 1 sobre raíz de n, con la disminución en 1 sobre raíz de n. Acá a la derecha se puede ver un histograma de la carga que tiene cada uno de los píxeles en la imagen, y como se puede ver, se pueden resolver los distintos picos alrededor de los distintos niveles de carga, por lo que con este detector se puede contar con total precisión el número de electrones que posee cada uno de los píxeles. Entonces, Skipper CMOS, como ya mencioné, planea combinar el proceso CMOS con la electrónica de salida del Skipper CCD. Entonces, tendría en los píxeles un área activa, que sería la matriz del cristal de silicio activo, donde incidirían las partículas, y al lado de cada uno de los píxeles tendría un amplificador de salida, en donde se puede realizar las medidas no destructivas de la carga, transfiriendo la carga entre las distintas compuertas que se tienen en la etapa de salida. Y después con un transistor, con un transistor se puede medir esta carga y generar imágenes. Al estar hablando de un proceso CMOS, los píxeles son mucho más finos que en el caso del CCD, que utiliza píxeles de alrededor de 675 micrones.
En el proceso CMOS no es fácil lograr esa profundidad, por lo que los píxeles se espera que tengan entre 11 micrones y 15 micrones, lo cual trae otro tipo de fenomenología, ya que no se tiene tanta difusión, que es un proceso en el cual cuando la carga es transferida desde el volumen de silicio hacia la superficie para leerla, la misma se dispersa. Entonces, habiendo introducido los experimentos y al detector, ahora vamos a calcular la sensibilidad para poder observar la interacción Sevens. Lo esquematizamos de esta forma, primero tratando de entender los distintos tipos de eventos que se tiene en un experimento que busca observar Sevens al lado de un reactor nuclear. Entonces, empecemos por los eventos que produce esta interacción. La acción Sevens, o dispersión coherente elástica entre neutrinos y núcleos, fue propuesta por Friedman en el marco del modelo estándar de la física de partículas en 1974, y postuló que para transmisiones pequeñas de momento, el neutrino puede interactuar de manera coherente con el núcleo. Esto es, si el neutrino posee suficiente baja energía, puede intercambiar un bosón Z, no con cada uno de los protones y neutrones que se tienen en el núcleo, sino viendo al núcleo como un todo. Este proceso fue observado por primera y única vez en 2017 por la colaboración Coherent, y en la actualidad hay un alto empuje en la comunidad de neutrinos para poder realizar una observación secundaria a esta que lograron utilizando la Spallation Neutron Source que había mencionado antes como fuente de neutrinos. Pero se está buscando observarla con fuentes de neutrinos distintas como reactores nucleares, ¿no? Entonces, la sección eficaz de este proceso viene dada por la constante de Fermi, por la masa del núcleo del átomo contra el que está incidiendo el neutrino, por la energía que el neutrino imparte sobre el núcleo del átomo, o sea, el retroceso nuclear, E sub R, un factor de forma, ya que en este caso estamos considerando el núcleo del átomo, por otro lado el factor de hipercarga débil, el cual está dado por el número de neutrones y de protones. Y que gracias a que el seno cuadrado del ángulo de mezcla débil es alrededor de 0,25, este término es cercano a cero, por lo que se tiene que el factor de hipercarga va proporcional al número de neutrones en el núcleo. Entonces, si uno utiliza núcleos de silicio, tiene una amplificación proporcional al número de neutrones, que sería 14, entonces la amplificación sería de un factor de 196. Por lo que se tiene que esta es una de las interacciones más probables para ocurrir en neutrinos de baja energía. Y esto es muy importante ya que puede usarse para realizar mediciones de precisión del modelo estándar, como busca hacer la colaboración violeta, buscar nueva física, monitorear el espectro de distintos reactores nucleares, o entender cosas más lejanas de astrofísica como la dinámica de supernovas. Entonces, hablemos un poco de cómo es la fuente de los antineutrinos. A lo largo de esta tesis calculamos el espectro esperado por antineutrinos colocando un detector al lado de un reactor nuclear. Para hacer esto consideramos que como el neutrino interactúa poco, el reactor está emitiendo como si fuera un emisor esférico, por lo que uno tiene un factor en el espectro de antineutrinos que va como 1 sobre la distancia al cuadrado, pues como el proceso por excelencia mediante el cual se generan los antineutrinos son los decaimientos, las fisiones del uranio 238 que se encuentran en los núcleos, y los decaimientos beta que ocurren después de que ese se fisiona, o sea, de sus subproductos, ¿no? Tomamos que la cantidad de antineutrinos es proporcional a la potencia térmica del reactor, la cual a su vez es proporcional al número de la cual a su vez se puede escribir utilizando el número de neutrinos que se producen por fisión. Y todo esto hay que pesarlo con la contribución que tiene cada uno de los isótopos que se encuentran en el reactor.
Entonces hay distintas concentraciones de uranio 238, 235 o de plutonio en las distintas centrales nucleares. Todo esto se pesa también por la abundancia de cada isótopo en el núcleo. Entonces, haciendo esto, calculamos el flujo de antineutrinos para dos configuraciones experimentales distintas, en donde se están utilizando actualmente detectores SSD, una serie en Angra a 30 metros y en Atucha a 12 metros, como planea implementar Violeta. Y de este espectro de antineutrinos posee un pico en energías bajas, como se puede ver acá, alcanza su máximo, y esto es muy beneficioso para observar SEVENS, ya que la mayor parte de los neutrinos que se producen son de baja energía, por lo que beneficia que los mismos interactúen en el régimen coherente con los núcleos del silicio del detector. Entonces, a partir de esta fuente de antineutrinos se puede calcular a la tasa de eventos esperada, pesando al espectro de la fuente contra la probabilidad de interacción que está dada por la sección eficaz del proceso. En este caso, hay que integrar desde la energía mínima del neutrino, capaz de producir un retroceso nuclear, que está dada completamente por la cinemática de la interacción, o sea, por la conservación del momento relativista, y a su vez, como es una tasa de eventos, la multiplicamos por la cantidad de núcleos que se tiene de silicio en la masa del detector. Siendo esto, se puede calcular, esto sería una tasa diferencial en términos de la energía de retroceso, y integrando desde el umbral mínimo de detección y pesándolo con la eficiencia de detección, uno puede integrar integramos la tasa diferencial descripta en términos de la energía que efectivamente mide el detector. En este caso, un factor que entra en juego en la cuenta y que es muy importante se denomina quenching factor, que cuantifica la eficiencia que se tiene para ionizar a los píxeles del detector al producir un retroceso nuclear. Entonces, cuando el neutrino incide sobre los núcleos, no toda la energía que el mismo le imparte se utiliza para ionizar el detector, sino que parte de la misma va hacia un aumento en la energía térmica del sistema. Este factor cuantifica ese fenómeno y no existe en la actualidad una teoría que logre describir esto desde primeros principios para bajas energías. Se tiene una que funciona para energías altas, pero al tratar de disminuir la energía con la que se produce el retroceso, los datos experimentales no están de acuerdo con esa teoría. Por lo que en esta tesis, para poder describir a la tasa de eventos en términos de la ionización y de lo que mide el detector, se parametrizaron se utilizó una parametrización de las mediciones. Entonces, teniendo esto en cuenta, se calculó la tasa de eventos esperada con distintos niveles de complejidad. En primer lugar, viendo solamente la tasa de ionización del detector. En segundo lugar, teniendo en cuenta que el detector no mide directamente cuánta energía se está ionizando, sino que hay una distribución gaussiana alrededor del valor real que está siendo generado en el detector, y también se pesó esto con la eficiencia que tendría el skipper CMOS, que estaría por el 100% por arriba de los 15 electron volts. Entonces, de esta forma pudimos calcular la tasa de eventos que esperamos solamente por los neutrinos que inciden e interactúan mediante SEVENS. Habiendo caracterizado eso, vamos a hablar de los eventos de fondo, en este caso los que son externos y que ocurren por la radiación ambiental y atmosférica. El principal componente que genera una radiación extra en los experimentos son los muones que provienen de los rayos cósmicos. La Tierra está siendo constantemente bombardeada por protones de altas energías que se recombinan en la alta atmósfera, formando rayos cósmicos secundarios, en su mayoría compuestos por muones energéticos que inciden sobre el detector y que generan niveles más altos de radiación en las imágenes,
ya que los mismos, por efecto Cherenkov o por directamente ionizar y generar electrones de alta energía, logran llegar hacia la parte donde está el detector y atravesar el blindaje sin que uno pueda ver que el muón está pasando por el detector. Y otro caso sería que el muón atraviese el detector y que se pueda ver la tasa de muón y las ionizaciones secundarias que produce dentro de la imagen, pero en ese caso, si uno está buscando neutrinos, necesita tirar esa parte, o sea, eliminarla de la toma de datos, lo cual produce una ineficiencia. La forma que tiene el Skipper CMOS de poder resolver este problema es colocar un arreglo de centelladores para conformar un veto activo. Este veto haría que cuando pasa un muón, el paso de este muón puede ser captado por los centelladores, y si el detector está midiendo lo suficientemente rápido, puede enviar una señal diciendo que está pasando el muón, y el detector puede elegir tomar o no esa imagen, o sea, desecharla, para tener una toma de datos más limpia y con muchísimo menos fondo de radiación. En ese caso, uno está tirando imágenes. Entonces, quisimos calcular cuál es la eficiencia, calculamos la eficiencia que tenemos al tirar las imágenes implementando un veto activo. Este parámetro se denomina tiempo vivo. Lo calculamos calculando la probabilidad de que hayan 0 muones por imagen. Entonces, asumiendo que los muones inciden con una probabilidad dada por una estadística de Poisson, con un lambda, en el cual tenemos el rate, la tasa de muones que esperamos, por metro cuadrado por segundo, y la sección contra la que incide, que sería un metro cuadrado de centelladores para esta cuenta, y la cantidad de cuadros por segundo, que está relacionado con la velocidad de lectura que tiene el CMOS durante la toma de datos. Entonces acá a la derecha se puede ver para distintas velocidades de lectura, o sea, para distinta cantidad de cuadros por segundo, el tiempo vivo, o sea, el porcentaje de las imágenes que no son eliminadas, ya que no contienen el efecto del muón, pasando por el detector o en las inmediaciones. Y para alrededor de 1000 cuadros por segundo, tiene un tiempo vivo mayor al 90%, que es más o menos el rango de trabajo en donde va a estar este detector. Entonces, ahora vamos a hablar de los eventos de fondo que son propios del detector. Hay dos fuentes importantes. La primera de ellas sería el ruido de lectura, que se da al convertir las señales que llegan sobre los píxeles de analógicas a digitales, o al realizar distintas operaciones con dicha señal, y se puede describir mediante una distribución gaussiana. La distribución tiene una variancia sigma, que sería nuestro ruido de lectura. Vale la pena mencionar que en un CCD la carga se transporta, como ya mencioné anteriormente, hacia un amplificador común, y en el Skipper CMOS, o en CMOS en general, cada uno de los píxeles tiene un amplificador distinto, por lo que en realidad hay una cierta distribución mínima en estos ruidos de lectura, pero en este trabajo asumimos que es una sola para modelar al detector. El otro factor muy importante que se tiene de eventos propios del detector es la corriente oscura, la cual se define como aquella señal que está presente en ausencia de cualquier estímulo, ya sea luz o otras partículas del modelo estándar, y por lo general se genera mediante fluctuaciones térmicas en el detector, que pueden excitar a electrones de la banda de valencia hacia la banda de conducción, donde pueden ser captadas como una señal. También puede estar dada, como se muestra acá a la derecha, por trampas en el silicio que generan niveles intermedios ubicados en el medio del bandgap que se tiene del semiconductor, y que pueden atrapar y liberar electrones de manera estocástica, generando señales cuando uno cree que no lo está exponiendo a nada. Este proceso se caracteriza por también obedecer una distribución de Poisson, en donde ahora el lambda está dado por D sub E, que es la cantidad, valor esperado de electrones por píxel por segundo del detector, el área del píxel y el tiempo al que se lo está
exponiendo que está relacionado con la cantidad de cuadros por segundo que está tomando el detector. Entonces, juntando estas dos fuentes, uno puede describir la densidad de probabilidad de una fluctuación de una variable aleatoria z, la cual es la carga de un píxel debido a estas dos fuentes. Para esto convolucionamos a las dos distribuciones de probabilidad. Como se puede ver en este gráfico, vemos los distintos picos de electrones que provienen de la distribución de Poisson, y alrededor de estos picos hay un ensanchamiento que se debe al ruido de lectura. Entonces, ahora con esto calculamos la cantidad de eventos de fondo que esperamos por estas dos contribuciones. Entonces, en primer lugar, para ver la probabilidad de que una fluctuación esté por debajo de un nivel de carga, integramos desde menos infinito hasta el nivel de carga que queremos observar, o sea, el nivel umbral, a la densidad de probabilidad, y como queremos observar eventos, calculamos la probabilidad de que una fluctuación en un píxel supere ese nivel de carga. Esto es lo que llamamos evento en este caso, que está dado por, bueno, 1 menos el. Entonces, a partir de esto, y normalizando por los valores, por constantes correctas para escribir esto en términos de DRUs, pudimos escribir una tasa de eventos que nos mide la cantidad de píxeles que superan a un nivel umbral de carga para distintas energías y masas del detector. Entonces, como se puede ver en este gráfico, decae muy rápidamente con el nivel umbral, ya que estamos pidiendo que una fluctuación con un ruido de lectura dado, que en este caso fue de alrededor de un electrón, que estas fluctuaciones superen cada vez niveles de carga mayor. Entonces rápidamente vemos cómo esta tasa de eventos disminuye con la carga. Entonces también exploramos cómo se comporta esta cantidad de eventos moviendo distintos parámetros del detector. Por ejemplo, dejando fija la cantidad de cuadros por segundo, vimos qué pasaba con distintos ruidos de lectura, y vimos que estos producían un ensanchamiento que lograba generar fluctuaciones muchísimo más grandes, como era de esperarse, y que tenían eventos a muchísimas más energías que con ruidos de lectura menores. En cambio, el impacto que tienen los cuadros por segundo es de que no solo está ensanchando a la distribución hacia energías mayores, sino que también para un mismo nivel de umbral incrementa la cantidad de eventos que se tiene, ya que si se están tomando datos con una velocidad más rápida en el mismo intervalo de tiempo, como es lo que mide el DRU, que lo mide por día, se tienen más datos, entonces más eventos y más probabilidad de que haya una fluctuación que supera el umbral de carga. Entonces, todo lo que se fue desarrollando en esta tesis fue siendo comparado a su vez con simulaciones Monte Carlo, que lograban generar imágenes sintéticas de lo que sería el fondo del detector CMOS. En estas simulaciones permitimos que se pueda seleccionar la cantidad de píxeles, el tamaño de cada uno de los píxeles, la cantidad de cuadros por segundo y el ruido electrónico, y mediante todo un software se puede también analizar a dichas imágenes. En este caso podemos ver una imagen generada con un cierto ruido de lectura y una corriente oscura. Puntos acá son fluctuaciones que superan un nivel de carga, y no es señal, esto es solamente el ruido del detector. Y, por ejemplo, también simulamos cómo sería la toma de datos con estos detectores para distintos niveles de cuadros por segundo. Entonces, con este software de simulación pudimos generar imágenes sintéticas mediante las cuales fuimos evaluando cada uno de los modelos que se desarrollaron. Para el modelo que acabo de mostrar, para la cuenta que acabo de mostrar en realidad, lo comparamos simulando una imagen y viendo cuántos píxeles estaban por encima del nivel de carga. Entonces, simular esto, fuimos recorriendo cada uno de los píxeles y viendo si los mismos superaban al umbral o no.
que es lo que estábamos calculando con la cuenta anterior. Entonces, a la derecha se puede ver al número de eventos contra el umbral de carga. La curva roja sería aquellos eventos contados por la simulación Monte Carlo, y la curva en azul son los eventos que predice la probabilidad que calculamos convolucionando a a las dos fuentes de eventos propios. En este caso, para umbrales altos, se puede ver que empieza a haber una mayor diferencia entre ambas predicciones, esto se debe a que se tiene una menor estadística. Entonces, a lo que estábamos considerando eventos antes era que un píxel supere un umbral de carga. Entonces, si se tiene un evento de tamaño 1 píxel, la probabilidad de tener ese evento sería directamente la probabilidad de activación de ese píxel, sin estar teniendo en cuenta que puede tener un vecino al lado que también está prendido y genera un evento más grande. Entonces, como acá en estos detectores se tiene una buena resolución espacial, resulta natural pensar en eventos de tamaño 1 como un evento que tiene un píxel encendido y a su alrededor tiene a los demás píxeles apagados. Esta probabilidad, entonces, de activación la tendríamos que pesar con la probabilidad de que los vecinos hayan fluctuado por niveles más bajos que el umbral de detección. Y tener en cuenta estas dos formas de pensar a los píxeles da fenomenologías distintas, porque, por ejemplo, para una imagen con un electrón de ruido de lectura, si uno tiene un umbral de detección comparable a ese ruido, uno tiene que se induce sobre la imagen muchos distintos eventos y la proporción de píxeles apagados no es tan alta. Entonces, con una cuenta que tiene en cuenta este efecto de la espacialidad de los eventos, uno predice menos eventos que viéndolos independientes, ya que puede ocurrir que los píxeles estén pegados y que no sea un evento de un píxel de tamaño. Para umbrales más altos, los dos modelos coinciden, ya que se tiene una muy baja densidad de eventos, entonces al estar muy separados hay poca probabilidad de tenerlos juntos y van a contar, los eventos de un solo píxel se cuentan de la misma forma. Teniendo esto en cuenta, pudimos escribir la fórmula que nos da la probabilidad de tener un evento con un determinado tamaño. Para hacer esto tuvimos que pensar en todas las formas posibles de tener un evento con un tamaño S, con un número S de píxeles prendidos y un número B que depende de ese S de píxeles apagados a su alrededor. Entonces tenemos el número de píxeles vacíos para cada forma. Acá a la derecha, por ejemplo, se puede ver como una ficha de Tetris con 4 píxeles prendidos, 14 vecinos y un término N que tiene en cuenta la degeneración de cada forma. Esto sería que uno puede rotar y reflejar a la forma y tener eventos que consideramos distintos porque tienen una orientación distinta. Entonces, para calcular la probabilidad de tener un tamaño en particular, sumamos, teniendo en cuenta esta degeneración, a cada una de las formas posibles o patrones que pueden producir un evento de ese tamaño. Haciendo esto hasta tamaño 4, que es el tamaño de evento de neutrino que esperamos observar, dado, como había mencionado antes, que los píxeles del Skipper CMOS son más finitos que los del CCD, pudimos escribir la probabilidad de tener estos eventos de tamaño 4. En polinomios de esta forma, en donde P vendría a ser la probabilidad de activación que venía de la convolución de las otras dos fuentes, y Q sería la probabilidad de que estén desactivados. Este cálculo también se comparó con una simulación Monte Carlo. Acá se puede ver, ahora en vez de contar la carga que había en cada píxel que superaba un umbral o no, se aplicó el umbral de carga y se formó clusters, o sea, conjuntos de píxeles, y se midió el tamaño de cada uno de los clusters que se formaban. Entonces, para tamaño 1 vemos que, para acá todos los tamaños vemos que hay una buena coincidencia entre la fórmula que se calcula y el modelo de Monte Carlo, y la simulación Monte Carlo. Pero a medida que incrementamos el tamaño, vemos que el error relativo parece incrementar. Esto se debe a que
también al estar pidiendo umbrales más altos de carga, se tiene menos probabilidad de que aparezcan en los Monte Carlo, ya que tienen un tamaño finito por su costo computacional. Entonces habían casos en donde capaz el Monte Carlo no contaba un evento, pero la fórmula predecía una probabilidad baja em, de que ocurra ese evento, entonces el error relativo incrementaba, por cómo se lo está calculando. Teniendo a la distribución de tamaños en cuenta, calculamos otra tasa de eventos propios del detector, pensando que si uno tiene, por ejemplo, un evento de tamaño 1, ese píxel que conforma ese evento tiene una carga por encima del valor umbral. Si uno tiene uno de tamaño 2, esos dos píxeles por lo menos también se encuentran por encima del umbral. Y así sucesivamente. Entonces, sumando todas esas contribuciones, vamos una tasa de eventos mínima que sería la suma de cada una de las contribuciones. En ese caso, comparamos a esta cota mínima para la tasa de eventos con la cantidad de eventos esperados en una simulación Monte Carlo, y vimos que la misma decaía muchísimo más rápido de lo que hace la simulación. En este caso, estoy mostrando em, para realizar la simulación, generamos las imágenes sintéticas, nuevamente aplicamos un umbral de detección y calculamos, en vez del tamaño de cada clúster, la carga del mismo. Entonces armamos este histograma en donde tenemos a los electrones, que serían la carga de cada uno de los eventos, hasta tamaño 4, y al número de eventos en el eje Y. Entonces, como vimos que no había una coincidencia entre ambos modelos, cambiamos la forma de calcular a las probabilidades. Entonces, dejamos de pensar en la probabilidad de tener algo de tamaño 4 y empezamos a pensar en la probabilidad de tener algo con 4 electrones, 5, 20, o sea, con distintos números o cantidades de carga. En este caso nos pudimos valer de los modelos anteriores que habíamos estado desarrollando, ya que, por ejemplo, para escribir la probabilidad de tamaño 4, esta puede darse con un solo píxel que se ioniza con 4 electrones, o con 4 que se ionizan con 1, o 2 con 2, o también, bueno, 3 píxeles, 1 con 2 y 2 con 1, y todas las combinaciones que se tiene de reordenar estos números naturales en 4 píxeles. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, y también que la carga umbral que ve el detector no son números reales, sino que son niveles de electrones discretos, entonces tuvimos que binarizar a la probabilidad, sería una especie de redondeo del umbral de carga. Calculamos un modelo para los eventos de fondo que lograba reproducir de manera más fiel a la simulación Monte Carlo. En este caso, vemos que no decae tan rápido como en el caso de la cota mínima, pero igual hay se encuentra que no hay una perfecta coincidencia entre la simulación y el cálculo de eventos de fondo. Esto podría deberse a que en el cálculo uno no tiene en cuenta la espacialidad de los eventos, o sea, si una imagen tiene un tamaño finito, se pueden tener eventos muy cercanos entre sí. Entonces se debería hacer muchos Monte Carlos y una simulación más grande capaz para empezar a eliminar esto, y que el valor esperado del Monte Carlo, que sería la simulación, el cálculo analítico, coincidan realmente. Entonces, teniendo este modelo listo, calculamos la sensibilidad para observar Sevens, pesando todas las distintas contribuciones. Para esto tomamos un detector Schipper-Semos con unas características típicas, que son valores razonables, dada la tecnología actual, con un tamaño de píxel de 15 micrones, 2000 por 2000 píxeles, una profundidad también realista, dado el proceso de fabricación de la empresa Tower Jazz, que es la que se está encargando de construir estos sensores, ruido de lectura de un electrón por muestra, una corriente oscura de 1,5 electrones por píxel por segundo, y por último un fondo de radiación constante externo al detector, constante en los distintos niveles de energía,
de 100 DRU. Este valor se toma de mediciones para skippers SD en superficie y teniendo en mente que si se implementa un filtro activo se lo puede disminuir a 100 DRUs. Entonces, utilizando los modelos que habíamos desarrollado, calculamos por un lado la tasa de eventos para las dos configuraciones de Atucha y de Angra que queríamos probar, y por otro lado el espectro de modelos de fondo, de eventos de fondo, que estaba dado por el modelo que consideraba que los clústeres que se puedan formar clústeres de píxeles con distintos tamaños. Para calcular la sensibilidad utilizamos esta métrica de significancia en donde calculamos la distancia de la señal al fondo en un dado intervalo de energía. En este caso utilizamos 75 electronvolts y 275, ya que es el que se utiliza en experimentos de antineutrino de reactor como CONI, por ejemplo. Entonces, medimos esta significancia, o sea, a cuántos sigmas del fondo se encuentra la señal, y integramos a una distribución gaussiana con ancho 1, con una variancia de 1, perdón, hasta este nivel de significancia para calcular la confianza estadística. Siendo esto, pudimos estudiar al nivel de confianza en función de la masa y el tiempo necesarios del experimento, y vimos que el tiempo necesario para observar Sevens utilizando Skipper CMOS con un 95% de nivel de confianza era de 11,2 días, implementando 10 gramos de detector. También estudiamos este impacto fijando una dada cantidad de detectores y utilizando la masa, la densidad de silicio y el tamaño del detector. Por ejemplo, para 50 detectores se tiene una masa de 1,61 gramos, lo cual daría una observación de Sevens dentro de 69 días. Esto se comparó con la observación, con las proyecciones de violeta utilizando 100 gramos de Skippers SD, que sería de 88 días. Este tiempo de observación no es tan distinto, pero lo que sí es radicalmente distinto sería la cantidad de masa con la cual se está queriendo realizar la observación. Entonces, a su vez, también pudimos explorar distintos parámetros de construcción del detector y someterlo a distintos fondos de radiación externos. En este caso, armamos mapas de intensidad, donde se vio la cantidad de días para alcanzarlo la observación con un 95% de confianza, implementando 10 gramos de detección. Entonces, para esto se variaron los cuadros por segundo y el ruido de lectura del detector, y en la escala de colores se ve el tiempo para observar Sevens con distintos niveles de fondo. En este caso, por ejemplo, se ve que para 10 kDRU el tiempo es de 5.000 días, o sea, es muy elevado, y si se implementa esta tecnología, sí o sí se tiene que acompañar con el veto activo que permite disminuir el fondo. Para el caso de 0,1 kDRU, que serían los 100 que se había, sobre el cual había hablado antes, se tiene que, a partir de los 400 cuadros por segundo y para ruidos menores que 1.5 electrones, el tiempo para alcanzar el 95% es el mismo. Esto en las cuentas se traduce a que las fluctuaciones intrínsecas del detector ya no pueden ser confundidas con eventos neutrinos, ya que no logran llegar hacia el nivel de energías en el espectro en el cual se están contando los eventos de la señal, y para distintos parámetros se tiene el mismo tiempo de observación. Pero incrementar cuadros por segundo también te varía un poco en la eficiencia, ya que uno está tirando menos imágenes por el veto activo. Entonces, para terminar, calculamos el flujo esperado de antineutrinos que provienen de reactores nucleares. A partir de este flujo calculamos la cantidad de eventos
para el skipper CMOS que interactúan mediante Sevens entre los neutrinos y los núcleos del detector. Desarrollamos un modelo que nos permitió calcular analíticamente cuántos eventos para distintos niveles de energía esperábamos a causa de la corriente oscura y el ruido de lectura en un detector con pixelado, considerando la posibilidad de que estos píxeles puedan formar clústeres, o sea, agruparse para armar eventos de más energía. Este modelo también es aplicable a otro tipo de detectores pixelados, como el Skipper CCD. También calculamos la sensibilidad para realizar la observación de Sevens para antineutrinos provenientes de un reactor nuclear para distintas configuraciones de detectores. Y finalmente encontramos que implementando 10 gramos de Skipper CMOS y el veto activo para disminuir al fondo externo de la interacción, se puede observar con 95% de confianza a Sevens en 11,2 días. Este análisis que desarrollamos permite explorar otras configuraciones de detector y también permite explorar otros tipos de interacciones con los neutrinos, cambiando la sección eficaz cuando se calcula la tasa de eventos, por ejemplo, o bueno, cambiando otros parámetros del detector, posiciones experimentales, etc. Así que eso sería todo y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago. No, deja la presentación porque tal vez las preguntas te mandan algunas de las transparencias. Bueno, y felicitaciones. Entonces vamos a pasar a las preguntas de las personas del jurado. Y al que tengo primero es a Fabián. Así que Fabián, si querés hacer alguna pregunta, te doy la palabra. Bueno, ¿me están escuchando bien? Sí, muy bien. Bueno, muy clara la presentación, Santiago. En general tocas varios temas. Y como es, me parece que una de las contribuciones más importantes de tu tesis es el modelo analítico, el tema de los Poliquín. Me llamó la atención de que no pusieras ninguna referencia. En el día de hoy de la ciencia es raro ponerse a trabajar en algo y que no haya ningún antecedente. Sí, la verdad es que no encontré algún paper o algún trabajo hecho sobre modelar eventos de esta forma en detectores pixelados. Lo único que había encontrado es la referencia que había puesto, que era sobre un libro de Golomb de matemática recreativa, en donde sí describía un poco sobre estas formas y la cantidad de formas que se tienen para distintos tamaños, digamos. Pero no lo encontré aplicado hacia algún análisis de física, digamos. A ver, ¿cuál es, o sea, vos, las cosas que haces con ese modelo, que la verdad que está muy lindo, muy completo, y se ve claramente que lo hiciste de principio a final, también si uno tuviera la computadora de Dios, lo podría hacer con Monte Carlo, ¿no? Claro. ¿Qué ventajas, qué cosas aprendiste con hacer el modelado de la física del problema y demás que te ayudaron a entender en el diseño, en el análisis del problema y demás? ¿Qué cosas te llamaron la atención también de que no eran cosas que vos anticipabas? Bueno, hablando nuevamente sobre el tema de las referencias, cuando escribimos la probabilidad esta probabilidad de formar clusters sumando a los distintos patrones, me encontré que de la nada estaba leyendo muchos papers y trabajos sobre percolación, ya que también ahí interesa, ven en una red distintas, con una dada probabilidad de activación, cómo se van formando clusters, y a pesar de no ser un trabajo sobre detectores y partículas, estuvo bueno como poder
machear un poco dos áreas de la física medio distintas, digamos, porque ahí están estudiando cómo se van formando clústeres hasta formarse un clúster con crítico gigante en el cual, bueno, es el problema de percolación, digamos. Y no, la verdad que fue muy interesante haber podido investigar y haberle sacado tanto jugo a ruido directamente. O sea, ahora cuando miro a las oscilaciones de ruido en la televisión, pienso, ok, todo esto se puede calcular de la misma forma que uno lo simula con Monte Carlo, puede encontrar una forma de aproximar la cantidad de oscilaciones y cuántas se esperan con distintos niveles de energía. A ver, te pregunto una variante de la pregunta que te hice. ¿Vos tenés especificaciones? Es el Skipper CMOS que se está fabricando, ¿no? Tenés los 1000 frames por segundo, entre 11 y 15 micrones de espesor, y si vos, bueno, no sé cuánto es, ¿qué es ese 0,6 electrones? Uno el dark current, el otro el reading noise, son también, ahí está el ruido de lectura, un electrón, y la corriente oscura, 1,5 electrones por píxel, y bueno, ahí el segundo habría que multiplicarlo por 1 milisegundo para tener la corriente oscura, es por claro, lectura, por 1 milisegundo. claro, para la cantidad de Claro, eventos. si vos pudieras, porque vos del análisis que hiciste en tu tesis, tiene que haber algo de todas estas 4 especificaciones fundamentales que para una masa constante te den, te sea la limitante. O sea que si vos pudieras diseñar ¿cómo es? Tu sensor, ¿cuál es de todas ellas la que te está limitando la performance de la medición? Claro, bueno, esto es algo que estamos discutiendo activamente con Darío y Miguel, ya que, como se ve acá, el tiempo de observación, la mejora en tiempo de observación implementando 50 detectores no es tan menor que utilizando Skipper CSD, y creo que el mayor problema con esto sería el tema de la profundidad con la que se fabrica en el proceso CMOS a estos píxeles. Porque 10 gramos de masa con la tecnología CMOS no es tan fácil de alcanzar si uno tiene píxeles que miden 15 por 15. Entonces, Claro, por eso yo te decía a masa constante, ¿no? Obviamente, cuanto la trivial es, si a vos claro, te dicen que lo que más querés es más profundidad porque tenés más masa, pero a masa sí, constante, ¿qué es lo que te termina limitando? claro, bueno, el ruido de lectura tiene un impacto muy fuerte, pero se ve que por debajo de un electrón está, eh, se da bien la observación, y por otro lado el tema de los cuadros por segundo, que también, como está esta limitación de masa, el fondo de radiación con los centelladores se podría disminuir aún más, y para eso capaz se podría ir a frames per second más rápidas todavía, para tener más eficiencia en ese caso. Bueno, por mi parte no tengo más preguntas y felicitaciones, Santiago. Bueno, muchas gracias. Pasamos entonces a las preguntas de Pablo. Muteado, Pablo. Acá estoy. Bueno, felicitaciones, Santiago, tu muy linda tesis. Muy buena la charla, me aclaró varias cosas en la charla. Bueno, yo tengo unas preguntas un poco más genéricas, que no es tanto mi tema, así que la primera pregunta que te quería hacer es si alguien, no es específica de tu tesis, digamos, pero si alguien ya hizo algún Skipper CMOS, ustedes serían los primeros. No, todavía no hay ninguno que exista físicamente,
pero hay un trabajo que leí hace poco en Alemania, donde también se están haciendo simulaciones con otros parámetros y con un approach más electrónico, digamos, de qué performance tendría este tipo de detectores, pero no vimos ningún análisis de física que se esté realizando todavía. Pero tengo entendido que este sería el Skipper CMOS que se está fabricando ahora. La empresa Tower Jazz sería el primero de su tipo. ¿Y para cuándo estaría operativo o listo? ¿Tenés idea más o menos de los tiempos? Creo que Miguel tiene mejor información sobre eso. Yo, alrededor de 5 años. No lo sé. Ok, bueno, no importa, después le pregunto. Me resulta curioso. Pero sí, el detector no está solamente pensado para... o sea, la aplicación de neutrinos fue evidente gracias a que se puede implementar con la velocidad del filtro activo, pero en realidad tiene muchas aplicaciones para otras áreas en donde la velocidad de lectura juega un rol importante, como por ejemplo en las cosas de quantum imaging, por ejemplo. Ok. Y que mi otra pregunta era, ¿qué tipo de física esperan medir? O sea, entiendo que van a medir neutrinos, digamos, ¿no? Pero además de medir neutrinos, ¿qué tipo de física esperan contribuir? Eso es lo que no me queda claro, digamos. O sea, simplemente detectar eventos coherentes o avanzar un poco más en lo que es la predicción de masa de los neutrinos. O sea, se puede hacer, o sea, ¿qué tipo de física esperan medir con esos experimentos? Sí, bueno, poder volver a observar la interacción coherente, rápido, con otra fuente y otra tecnología de detección sería muy valioso. También estos experimentos de reactores de neutrinos, por ejemplo, bueno, buscan ver oscilaciones hacia otros estados de antineutrino que no son los conocidos, como una propuesta más allá del modelo estándar que se llama neutrino estéril y que puede conformar la materia oscura. Y también se busca que quisimos evaluar que se puede evaluar el impacto con lo que se desarrolló en esta tesis, pero también se busca medir el momento magnético del neutrino, que esto daría una prueba de si el neutrino es una partícula de Dirac o de Majorana. Okay. Te hago otra pregunta también. Yo coincido con Fabián que me gustó mucho el modelo de clusters para las fluctuaciones estocásticas. Respecto a las referencias, vos decías que no habías encontrado referencias, ¿no encontraste? Porque a mí esa cuenta me suena, digamos, ese tipo de cuentas me suena de haberlas visto en modelos de percolación, el libro de percolación, para contar clúster para calcular distribuciones de clúster. En referencia de percolación tampoco encontraste nada respecto de... Claro, como le había dicho Fabián, también estuve leyendo trabajos de percolación para escribir esta cuenta. Uh-huh. Cuando pasé a ver a las cosas de esta manera, ahí sí que no, Ok. que fue que no sé cómo hacer algo distinto, digamos. Ok, y ustedes este modelo analítico lo comparan con simulaciones, ¿no es cierto? Te hago una pregunta, ¿es posible compararlo con mediciones en un skipper CCD, por ejemplo, en donde vos no tengas una fuente activa, como para tener una idea si el modelo analítico funciona bien con fluctuaciones estocásticas en un skipper CCD, ya que lo tienen como referencia? Sí, yo creo que es posible. Actualmente estoy en Fermilab trabajando con Skipper CCD y es algo que estoy tratando de adaptar este modelo a esa tecnología y tratar de aplicarlo para tratar de predecir la cantidad de eventos que se espera para un Skipper CCD con una cantidad de corriente oscura o ruido de lectura. Pero sí sería posible, en principio. Ok, claro, porque esa sería también una forma de validar el modelo con mediciones experimentales. Buenísimo, no tengo más preguntas, gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Entonces pasamos a las preguntas de Ricardo. Ahí estoy muteado. Bueno, a ver,
Yo tenía algunas preguntas. Primero, de la primera presentación que hiciste de los experimentos que hay que buscan Seven. Vos no lo presentás, quizás no hay, o alguna comparación de la sensibilidad que se espera de esos experimentos. Entiendo que quizás están en distintos rangos de energía, pero vos estás comparando bien, porque tenemos la comparación entre los Skipper CMOS y Skipper CCD, pero no me queda claro cuánto es el potencial de sensibilidad que tienen los otros experimentos que presentaste. Claro. Sí, esto no lo incluí en la charla porque ya por un tema de tiempo, pero Econus, por ejemplo, ya tomó datos para observar Sevens utilizando 3 kilogramos y durante un año, y actualmente están siendo analizados. Y por ejemplo en Nucleus, que es otro experimento que al igual que un experimento con Skipper CMOS se está construyendo, la predicción para este también es poder observar esta interacción coherente en alrededor de un par de semanas, también, del orden de 4 semanas, había leído en una charla de la colaboración. Ok, ok. Después, respecto a un poco lo preguntaron ya, pero me queda alguna duda todavía sobre los Skipper CMOS. Mencionaste, o sea, me sorprendió escuchar que que la escala de tiempo que están empezando es 5 años. Yo quería entender un poco mejor el rol de la compañía esta Tower Jazz, porque por un lado decís que lo está fabricando Tower Jazz, fabricando suena que lo están haciendo, entonces suena a una escala de tiempo corta. Sí, perdón, el 5 años creo que era, o sea, lo había discutido, preguntado alguna vez, y creo que es para armar un experimento que los implemente en un reactor nuclear. El dispositivo en junio creo que va a estar disponible ya, que Tower Jazz ya va a tener los prototipos armados. Ok, ok. Mira vos, ahora fue para el otro lado, mañana casi, ok. Está bien. Sí. Ok. Ahora, el tema de que se necesitan más detectores es claramente porque son menos profundos. ¿Esto qué pasa? No sé, o sea, es el tema de tener una medición directamente de amplificador en cada canal hace que no se puede tener, ¿cómo se llama? Hacerlos más profundos. No digo llegar quizás a la escala del CCD, pero definitivamente no tan angostos, porque eso tiene el problema de justamente de la masa que podés juntar en un detector. ¿Querés que Sí. complete yo eso? Dale, sí, si querés. El tema que Tower Jazz no puede trabajar con silicio de alta resistividad, por un tema de que directamente las máquinas que usan no permiten eso porque ese silicio es más frágil. Entonces, directamente no se puede fabricar eso. Y otra cosa también es que los CCDs, por ejemplo, usan altos voltajes y los óxidos son más gruesos. Y eso directamente en los CMOS no se puede, al menos en ese proceso de fabricación de Tower Jazz. Y, Okay. sí, Okay. Y ya que estamos completo ahí en lo que había preguntado Pablo, es que también lo dijo Santiago, hay un grupo que fabricó unos de estos Skipper CMOS en Inglaterra, que usa otra compañía, ECFAB, y todavía no habían podido obtener buenos resultados con los píxeles. No sé si Sí, más no o sé si es menos. mi internet, pero se me estuvo cortando lo que dijiste. Perfectamente puede ser mío porque es un desastre, pero No, entendí la idea de todas yo maneras. escuché bien, ¿eh? Ok, Okay. sí. Sos vos, Ricardo. Soy yo, sí, soy yo. Voy a tener que pagar el internet nomás, sí. Ahora, lo que ocurre entonces es que en los CMOS hay menos difusión, porque justamente son más angostos. Entonces, hay algo que a mí terminé confundido yo con la tesis. La señal de neutrinos,
de más de 2 píxeles no va a ser, ¿no es cierto? No se espera más que eso. ¿Es correcto? Porque por un lado dice 4, por otro lado dice 2. Y por otro lado dice que, bueno, cuando hablan del ancho del píxel y cuánto es lo que ¿cómo se llama? El ancho de la señal. Entonces, se entiende la pregunta, ¿cuál es la señal que se espera para neutrinos? Sí, en este caso fuimos conservadores en el hecho de buscar eventos hasta tamaño 4, pero es verdad que al ser mucho más fino y que el neutrino no puede generar, no puede incidir en tanta profundidad y generar eventos tan grandes, pero también está el tema de que los CMOS tienen un factor de llenado, o sea, hay un espacio en la electrónica entre cada píxel y hay una probabilidad de que el neutrino incida en esos espacios y deje quizás, si incide cerca de los vértices de los píxeles, señales en los... En 4. Claro, sería lo que sería un cuadradito de 2x2. Claro, pero Entonces, sería con mucho menos probabilidad que tener una señal de 2 o una. a ver, ¿qué es lo que yo no estoy entendiendo acá? ¿Por qué se preocupan con todas estas figuras de 4 píxeles que nunca un neutrino va a dar esa señal? ¿Por qué nos importan? ¿Por qué directamente o no directamente? ¿Cuál es el propósito de simular ese ruido si de todas maneras esas señales las vamos a ignorar? Sí, en principio se simuló hasta tamaño 2 y después se fue incrementando directamente porque ya teníamos el modelo analítico, sinceramente, y podíamos calcular esa probabilidad. Aparte, bueno, una cosa que pasa que hace que se sobreestime un poco esas probabilidades es que el modelo considere este tipo de interacciones que son imposibles por los neutrinos, que se pueden filtrar, que más allá de que sea un tamaño chiquito, uno no puede tener algo alargado con la interacción del neutrino, pero se tendría que pesar a la probabilidad de tener este clúster, por ejemplo, que es un cuadrado de 2x2, o algo que sea, que también Exacto, tenga claro, 3 píxeles. pero En ese claro, caso, o sea, yo se hubiera tendría que esperado que probabilidades. a mí me preocupe para mi medición de neutrinos, que a ustedes les preocupe la producción de ruido de señales que puede producir el neutrino. Que eso es lo que yo hubiera esperado y entonces, como ya lo dijeron los otros dos jurados, me gustó mucho, muy elegante todo esto, pero no le veo, no entiendo el por qué se hace. ¿Por qué esto? Si de todas maneras, de nuevo, no es ruido que va a confundir, con el cual yo me puedo confundir y voy a pensar que es neutrino lo que en realidad no es. Está bien. Ricardo, dos comentarios en esa dirección. Una, como lo dijo Santiago al final de todo, ¿no? El trabajo de Santiago trasciende los skippers CMOS, ¿no? Esto se puede aplicar en cualquier tecnología. La herramienta que él genera nos permite, por ejemplo, hacer este mismo análisis con skippers CCDs. Entonces, el corte que vos decís es enteramente razonable, sería un corte de calidad a aplicar sobre los datos a posteriori. Uno puede decir, bueno, voy a mirar solo los eventos de 1 o 2 píxeles. Ahora, tener el modelo desarrollado para 3 o 4 y pesado obviamente por la probabilidad de que esa distribución aparezca, nos permite a nosotros contar con una herramienta que va más allá, como dijo Santiago, del caso particular de un skipper CMOS finito. Ahora, si uno recortara los de 4 o los de 3, igual está recortando eventos ultra poco probables, ¿no? En todo el análisis que él hizo. No es que eso va a atentar fuertemente contra el resultado. Entiendo de tu lado que decís, bueno, pero fue un esfuerzo puesto en algo que es de segundo o tercer orden para la física que estás buscando. Sí, es cierto, pero ese segundo o tercer orden se puede volver relevante cuando usamos los detectores que ya tenemos funcionando, que son los skippers CCDs. O sea, sería para... Ok, yo lo pensaba en el marco claro, de los skippers CMOS y la posibilidad de, obviamente, de vetarlo. Claro, en ese marco mató un mosquito con una bazuca, es cierto, pero no por eso sesgó su resultado, ¿no? Sino que fue más allá de lo que quizás era necesario por el impacto que tienen esos clústeres, coincidimos. Bueno, ese ir más allá, y yo creo que no, conociéndolo a Santiago, no fue al de 5 porque el número diverge, ¿no? De posibles formas. Hubo que frenarlo para que no siga, pero sí. Perdón, ¿puedo poner una pregunta justo en este contexto? Sí. Porque justo
recién Santiago mencionó que incluso dentro de las formas de 4 píxeles hay algunas que son más probables que otras. Por ejemplo, el cuadradito de 4 es más probable que el lineal de 4, ¿no? Claro, por En neutrinos. cuanto a eventos de neutrinos. Pero esa probabilidad de cada forma no está puesta en el modelo, digamos. Porque el modelo vos considerás que todas las formas son equiprobables de alguna manera. Equiprobables en su activación, no en su formación, ya que uno está pesando la geometría, pero sí, para hacer un análisis más profundo se podría tomar a la probabilidad de cada una de estas formas y pesarlas con la probabilidad uniforme o no de que un neutrino incida en algún espacio que pudiera generar, o con una energía que pudiera generar una ionización de más de un píxel. Pero ¿tenés forma de cuantificar las probabilidades de las distintas formas? Ahora que, digamos, de una manera más o menos data-driven. Eso es lo que no veo como lo... Es que la respuesta es, salvo el cuadradito, ningún otro de los de 4. Claro. A lo sumo tendrás que asignarle un número. Ya el cuadradito es muy poco probable. El que está arriba, dentro del coso de 4, el que está arriba a la derecha, sí. Pero ese es muy poco probable. Los otros imposibles. Claro. El cuadradito y los otros que sí son posibles, que son los que tienen un vértice en común, se podría simular inyectando una distribución de neutrinos sobre algún arreglo pixelado y permitiendo que hayan como un espacio entre cada uno de los píxeles y decir, ok, si tengo un neutrino que justo incide en esos espacios, puede dispersar su energía hacia 2 píxeles que están aledaños. Gracias. Se sí, podría... a ver, anda un segundito a la slide 45. Sí. Quiero ver si es esa. Sí, sí, en realidad también va con otra. Hay algo que tampoco no está bien no está explicado en la tesis, y es cuál es ¿cómo se llama? Lo que está metido en la simulación Monte Carlo. Porque yo me lo pongo a pensar y me parece que en la simulación Monte Carlo del ruido de la Dark Current, en el fondo lo que tenés es exactamente lo que estás teniendo en tu modelo analítico. Entonces, la pregunta final en realidad sería, esta curva que tenemos acá a la derecha, si el Monte Carlo tuviera suficiente estadística, uno esperaría que sea exactamente igual el analítico y el Monte Carlo. O el Monte Carlo tiene otras cosas que yo no me las imagino en lo que respecta a Dark Current, y entonces uno está contento de que el modelo analítico, digo, mira, con un modelo analítico que es mucho más rápido, que es posible correrlo, a diferencia del Monte Carlo, que necesita una estadística terrible, estoy chequeando mi modelo analítico contra lo que tendría más información, que es el Monte Carlo. Yo tengo la sensación que lo que corresponde a Dark Current, lo que tiene el Monte Carlo es lo que tiene tu modelo analítico, y es mejor analítico porque entonces obviamente no tenés los problemas de poca estadística en las zonas extremas, que necesitas mucha estadística al hacerlo vía Monte Carlo. No sé si entendió la pregunta, sí. Claro, para este caso también opino que es exactamente lo mismo lo que tiene el Monte Carlo que lo que tiene la cuenta analítica, ya que acá directamente estábamos convolucionando a las dos distribuciones de probabilidad. Pero el Monte Carlo, por ejemplo, en este caso, que todavía se tiene una pequeña discrepancia entre los bines de la simulación, el Monte Carlo tiene este factor de que las fluctuaciones aparecen en un lugar físico y se pueden dar cercanas a otras, por lo que ahí, al aplicar un umbral, se puede ver eventos de otros tamaños y las imágenes tienen un tamaño finito donde pueden pasar estas cosas, que eso es algo que en principio el cálculo analítico no estaría viendo. Repetime, entonces lo que no está viendo, repetímelo de nuevo, porque... Por ejemplo, tener un clúster de estos con otro clúster al lado, dado que uno está simulando en un tamaño finito de la imagen. Ok, entiendo, ok. Tendría eso, está bien. Después, a ver, no estoy seguro cuál es la slide. A ver, anda pasando porque tengo dos, creo que no noté la slide, anda avanzando, creo que avanzando. ¿Para adelante, para atrás? Ah, para adelante. Sí, espera.
No, entonces era antes, no, espera, era antes una, espera, esta es una. Sí. Ahí está. Acá lo que tendrías que haber puesto son los puntos y los errores, porque de esa manera uno sabe si es, obviamente acá la discrepancia corresponde a que tenés poca estadística, pero este es un error en el cual ¿cómo se llama? Los plots de abajo, los que tienen el ratio, claramente hay que poner errores en este caso. Y hay otros puntos también, yo en todo caso luego te lo mando, donde hay plots donde hay fluctuaciones y claramente tendrían que haber estado los errores ahí estimados para en efecto comprobar que sí, que esas fluctuaciones son consistentes con la incerteza que uno espera ahí porque tiene poca estadística. A ver, seguí subiendo un poco porque tenía otra pregunta que, a ver si que... no, subir quiero decir ahora acercarte al principio de la charla. Dale, no, está yendo hacia el final, me parece, no, hacia el principio. Al principio, ok, perdón, te escucho muy bajito. Ok. Está, acá. Ahí, Sí. stop, avance. En realidad es este también, acá está, el mu. Yo no entiendo por qué pones un mu cuando para mí subí una. Andate una hacia arriba. ¿Da? Me sorprende el mu, que aparece en varios lados, cuando para mí ese mu debería ser siempre 0. O sea, Sí. ya te aparece también esa gaussiana más adelante en el cual pones el mu. ¿No debería ser siempre 0 ese mu? Sí, en O este sea, caso había hecho la general, teniendo en cuenta todos los parámetros de la gaussiana, pero sí se toma como 0. que este ruido solamente tiene que ser fluctuando por encima o por debajo justamente del número de pares que te salen poissonianamente, que luego con la lectura pueden fluctuar. Ok, pueden fluctuar por un lado y para otro. Sí. Okay. No Esto, entendía. claro, para cuando se considera ruido blanco en electrones, sí es 0, pero en las imágenes, por ejemplo, de Skippers SD, uno tiene un baseline distinto sobre el cual en unidades arbitrarias digitales se producen las fluctuaciones y ahí el mu sería distinto en este caso, creo. Ok, claro, CCD. Ok. Pero claro, acá como estamos simulando, ya estamos poniendo todo en términos de electrones y no estamos haciendo toda esa conversión, digamos. Ok, bueno, está bien. Está bien con esto las preguntas. Espera, ahí está. Bueno, entonces, si ya están todas las preguntas, voy a detener la grabación. No sé si querés decir algo más, Santiago, antes de parar la grabación, para que quede acá para la posteridad, un agradecimiento, alguna cosa, o cortamos. No, le quiero agradecer a la facultad por todos los años y toda la formación que me brindó, como ya lo expresé en la tesis, me llevo muchísimas cosas, más allá de solamente fórmulas y cosas de física, muchas cosas sobre cómo investigar y como persona, y también le quiero agradecer a todos los presentes que dejaron de trabajar para venir a escucharme acá a la sala de conferencias, y también a Darío y a Miguel que me han tenido que aguantar durante un año haciendo cuentas que capaz parecen medio que fueron bastante tediosas, pero bueno, y también gracias por haber sido jurados de la tesis. Muy bien. Bueno, entonces vamos a terminar acá la grabación.